Hola, Perita, ¿cómo estás? ¿Lista? Hola Cesarín, sí, emocionada y lista. ¿Y tú? Yo también estoy emocionado y estoy listo. Ojalá hubiera sabido antes. Sí. Ojalá hubiera sabido antes. Espera. Mejor, comencemos. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast favorito. Y bueno, el día de hoy nos vamos a salir un poquito del contexto del cual venimos desarrollando los temas de salud, psicología, el cuerpo y todas estas cosas, porque hoy tenemos un tema muy interesante y ahorita Perita nos va a contar un poquito más y nos va a presentar a nuestra invitada. Perita. Y hoy traemos un tema muy interesante como los otros en nuestros episodios, pero traemos a una invitada muy especial y que yo conocí hace unos años en un diplomado de docencia e investigación educativa en la FES Iztacala y desde ahí aprendí mucho de ella. Entonces es por eso que la invitamos a este episodio y bueno, pues para presentarla es la doctora Ana Elena del Bosque. Un aplauso. ¡Tararán! No traemos producción, doctora, pero aquí aplaudimos. Y bueno, pues la invitamos para hablar de un tema que está actual, ¿no? Y es el regreso a clases presenciales. Entonces, pues para dar inicio a nuestro episodio, doctora, cuéntenos cómo está, cómo se siente. Pues muy bien, Esperanza, y muy bien, César. La verdad, un poquito cansada también, a lo mejor después de estos 2 años de encierro y retomar actividades presenciales, andar en el Sí, tráfico, de repente también eso cansa. Pero estoy sí, muy bien, también. muy contenta de estar aquí con ustedes acompañándolos. Ay, muchas gracias. Muchas Pues gracias, doctora. vamos a entrar de lleno a lo que es nuestro episodio y bueno, vamos a hablar de cómo enfrentar el regreso a clases presencial de forma exitosa, no para pelearnos, sino más bien para ver cómo sí lo logramos. Y para dar inicio a este episodio, pues nos gustaría saber quién es Ana Elena. Uy, pues Ana Elena del Bosque Fuentes, porque si no digo Fuentes, mi mamá ya se puede molestar. Bueno, yo soy Ana Elena del Bosque Fuentes, soy docente, soy investigadora en psicología educativa. Tengo casi 25 años de dar clases en la FES Iztacala, Wow. de la cual también fui formada. Estuve ahí, no les digo en qué generación, porque ya hace mucho tiempo. Cuando salí de la carrera, bueno, pues sí estuve trabajando en varios lugares, en algunas escuelas, porque siempre me ha gustado la docencia, siempre me ha llamado mucho la atención. Incluso luego les comento a mis alumnos, a mis compañeros, a mis colegas que a veces ya los he de cansar con esta historia, pero bueno, pues cuando tuve que decidir entre psicología o qué carrera estudiar, estaba pensando también en pedagogía. Entonces, Mm. sin embargo, me decidí por la psicología pensando que la psicología podía abarcar, y sí, así lo he sentido, pues muchos más temas, ¿no? Que la pedagogía. Em, no me quedé con las ganas de la pedagogía y el doctorado lo hice justamente en pedagogía. Ok. Entonces, pues la docencia ha sido mi vida profesional prácticamente, aunque estuve algunos años trabajando también en un centro psicopedagógico que me dejó mucha experiencia, haciendo evaluaciones, apoyando, digamos, terapéuticamente a algunos jóvenes, niños, que no es algo que me haya llamado mucho la atención, por eso continué en la línea de la docencia y también insertándome en algunos de los grupos de investigación de la FES Iztacala y que me han dejado también muchas experiencias muy importantes, participando en el diplomado de docencia e investigación educativa, que también pues es muy hemos formado un grupo de profesores investigadores muy suave, ¿no? Entonces nos llevamos bien, somos amigos y bueno, pues lo coordina el doctor Miguel Ángel Martínez y bueno, pues formamos ahí parte de ello, ¿no? Entonces, actualmente y bueno, justo al inicio de la pandemia, me tocó estar como jefa de carrera. Aquí sigo todavía, eso ha implicado pues muchas cuestiones que hemos tenido que enfrentar sin pensarlo, sin considerarlo, pues a distancia, después de todos esos años en una modalidad presencial. Pero bueno, Claro. pues ahora la retomamos y aquí estoy con ustedes.
Ay, perfecto. Sí, la verdad es que a mí me tocó incluso el diplomado cuando empezó la pandemia y nos graduamos en línea. Entonces, sí, así lo vivimos. No Doctora, fue fácil, pero bueno, aquí estamos. Sí, César. perdone. Qué gran trayectoria, qué gran explicación al respecto de todo lo que hace. De repente ahí hay como un debate, ¿no? ¿Qué hacen los psicólogos en la educación y el psicólogo educativo, qué onda, ¿no? Y entonces, un poquito en esta materia de la educación, la psicología, la pedagogía, queremos a preguntarle, ¿por qué es importante ir a la escuela? ¡Wow! Los Es mandaron de chiquitos, importante. pero queremos Sí, saber por exacto. qué. Es importante, bueno, de chiquitos, porque también es un espacio para socializar, para poder aprender normas, límites, además de los que aprendemos en casa, por supuesto, y aprendemos muchas otras cosas más. O sea, realmente podemos aprender lo que se nos ocurra y el interés que nosotros tengamos. Entonces, pues bueno, de pequeños está esta parte de la socialización, de empezar a aprender a leer, a escribir, los números, etcétera. Pero así vamos transitando toda nuestra escolaridad. En primaria, bueno, pues son conocimientos básicos muy importantes que nos van dejando también estas líneas para poder continuar en nuestro futuro. En la secundaria, pues no se diga, también la parte de la socialización en la secundaria se vuelve muy importante, ¿no? Como adolescentes, pues hay la necesidad de pertenecer en los grupos, de formar parte de ellos y sentirnos reconocidos también, ¿no? Como adolescentes. Entonces, bueno, además de los conocimientos, que esto a lo mejor pasa a un segundo plano en muchos adolescentes, de todas formas la socialización ahí sigue presente, ¿no? Ya estando en la preparatoria a nivel medio superior, bueno, pues ahí ya nos vamos encaminando en la medida de las posibilidades también, por supuesto, familiares, económicas, sociales, a la posibilidad de elegir una carrera, tener una formación profesional. Y en ese sentido, bueno, pues también por eso es importante ir a la escuela, porque ahí justamente se transmiten esos conocimientos que para una cultura es importante, ¿no? E incluso, bueno, pues para una profesión, ya hablando de nivel superior, ¿no? Entonces, pues la escuela es para muchos a veces nuestra segunda casa, ¿no? En ocasiones pasamos más tiempo en la escuela que en nuestro propio hogar. A veces llegamos nada más para comer, para cenar, para descansar y bueno, al día siguiente otra vez, encaminados a la escuela. Yo creo que ese es un espacio como muy importante pues para los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y pues hay que ir a la escuela también para aprender, además de todos esos conocimientos y de la posibilidad de socializar, pues también digamos que las vías por las cuales podemos convivir con otros, ¿no? Considerando pues el respeto hacia los demás, nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Entonces es como un lugar formativo, ¿no? Una formación que lo ideal es que sea una formación integral. En ocasiones, pues esto a veces se dificulta por muchas situaciones, pero bueno, pues es ese espacio formativo. Perfecto. Durante la pandemia, nosotros tuvimos casos cercanos en donde ya no querían asistir a clases, ¿no? Y digo clases y no escuela, pues porque no ibas a la escuela, más bien tomabas tus clases, ¿no? Y entonces vimos mucho esos casos cercanos, pero ¿usted qué identificó en la pandemia? O sea, ¿cuál fue el reto más importante que usted identificó en este periodo en el que pues estábamos en casa, en que tal vez las clases se tomaban a distancia? ¿Cuál fue ese reto más importante? Ok, bueno, podría hablar acerca de los retos propios como docente, Ajá, pero también los retos de nuestros alumnos, ¿no? sí. De los aprendices, que yo creo que el reto principal a lo mejor fue considerar los horarios, Mm. considerar el espacio. O sea, nuestra casa es nuestro hogar, tenemos a nuestra mascota, aquí está acompañándome Laika. Tenemos actividades además también que realizar, la limpieza de la casa, por ejemplo, ¿no? Que bueno, a veces nos escapamos de ella cuando estamos en la escuela, pero ya estando aquí
casa tomando clases o dando clases, pues se vuelve complicado y son en relación con los horarios, con el espacio, con la vivencia incluso de nuestros familiares, ¿no? Esto también fue todo un reto porque pues ellos nos veían a lo mejor por la mañana mientras nos preparamos para ir a la escuela o por la tarde, dependiendo del turno, y a la llegada, y solamente eso, ¿no? Pero pues ya de alguna manera en pandemia y considerando quizá la necesidad de estar también mucho tiempo, aunque no era lo necesario, frente a un monitor en Ujú, donde quizá esto también se volvía cansado, ¿no? O sea, estar sentados tantas horas frente a la computadora Sí, 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 o sí. frente, a lo mejor incluso muchos alumnos con su teléfono celular, ¿no? Porque no Sí. tenían una computadora personal, la única que había en casa o que podría haber en casa, se compartía con los otros familiares o con las otras personas. Nuestros padres de familia a lo mejor empezaban a tener ahí su oficina, también se convirtió en una oficina. Entonces, pues todos Sí. estos elementos se convirtieron en un gran reto. Como docentes y como docentes en una modalidad presencial, pues esto también se convirtió en un reto porque no sabíamos en lo particular, y creo que varios de mis compañeros y compañeras, profesores y profesoras, pues no conocíamos todas las herramientas tecnológicas como para poder impartir clases a distancia. El Zoom, pues hasta ese momento lo conocí y aún así ya en los últimos meses tal vez todas las ventajas que tiene usar el Zoom, todas las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Pero fue también un reto de decir, ¿y ahora cómo doy clases, no? Ahora, ¿qué es lo que Sí. hacen mis alumnos o cómo puedo organizar también los tiempos para que no sea tan aburrido, tan cansado, para mm, que ellos puedan participar, para que no nada más vean en el mejor de los casos, también la imagen, por supuesto, como ahorita, o bien a lo mejor su nombre, su fotografía. Entonces, podemos ver ahí los recuadros, pero sabemos que están ahí presentes realmente, pues no Sí, tenemos la certeza. Y ese también sí, fue otro reto, ¿no? claro. Entonces, sí, fueron varios aspectos y situaciones que tuvimos que enfrentar pues de manera totalmente abrupta, sin estar preparados para ello, ¿no? Pero bueno, pues creo que en muchos casos yo podría decir que a lo mejor me atrevería a decir que con cierta mayoría, pues pudimos salir adelante, ¿no? Y ahora, otra vez, integrarnos a esta modalidad presencial. ok, doctora. Y bueno, en esta misma línea, ¿usted qué considera que representó, no sé si algún atraso, no sé si algún beneficio, el tema de la adaptación a la pandemia y el tema educativo? Sí, César, yo creo que hay un cierto atraso en relación con los conocimientos, incluso con las habilidades. En Sí, los diferentes niveles educativos, estos 2 años implicaron como un freno al desarrollo de habilidades, incluso las sociales con las cuales empecé a mencionar porque es importante ir a la Claro. escuela, ¿no? O Ujú. sea, los alumnos de repente no podían socializar o no tenían la oportunidad para socializar con sus compañeros más que a distancia. Recuerdan ustedes que al principio de la pandemia, pues también había mucho temor hasta de salir a la esquina, ¿no? Sí, Entonces, pues no había como esa posibilidad de interactuar con los demás. Yo creo que ese fue un freno muy importante que tal vez ahora pues tiene algunas consecuencias, ¿no? Otro es en relación con los conocimientos, que es también un aspecto sumamente importante. Hay alumnos que nos informaron que los profesores, por ejemplo, les dejaban muchas actividades como con la necesidad a lo mejor de cubrir tiempos, pensando tal vez o imaginando que los alumnos tenían todo el tiempo del mundo porque estaban en su casa y no podían tener la necesidad a lo mejor del tiempo para trasladarse a la escuela y bueno, pues aprovechar a hacer tareas, ¿no? Tareas, 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 que tristemente, algunos de ellos también lo mencionan, pues solamente se convirtieron en un requisito, pero no en la posibilidad de aprendizaje. Entonces, pues esto es complicado, ¿no? Porque sí, en todo caso, pues se quedan en un nivel quizá de acción, pero no necesariamente de aprendizaje, sí. mucho menos significativo.
Entonces, pues este es otra de las consecuencias que también trajo esta modalidad y que ahora se ve reflejado pues en un bajo aprovechamiento. Justamente el día de ayer comentando con algunos profesores, ellos mencionaban que pues sorprendentemente a veces los alumnos no saben ni siquiera leer o no tienen como la habilidad lectora que les permita comprender la información que se está presentando, ¿no? Y bueno, son alumnos de quinto semestre, por ejemplo, de la carrera de psicología, y esto es grave, ¿no? Sí, Grave totalmente. porque, bueno, pues en psicología la lectura es primordial, y esto me imagino que también se puede ver reflejado en otros niveles educativos. Por ejemplo, en mi participación también en la MADEMS, que trabajan mis alumnos a nivel medio superior, pues también se han dado cuenta de esta situación, ¿no? De alguna forma, también llegan los alumnos con conocimientos, con muchas lagunas en sus conocimientos, con muy pocas habilidades, con la necesidad a lo mejor de interactuar, pero también con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucho temor. Pues 2 años de estar prácticamente guardados en casa, pues esto también genera este tipo de problemas emocionales. Y bueno, a lo mejor esto si lo hablamos en ambientes de hogar, quizá, entre comillas, podría decir, un poco tranquilos, donde pueda haber quizá la comunicación asertiva o favorable, pero también sabemos que hay muchos lugares, muchas casas, muchos hogares que se vuelve difícil la convivencia, como lo fue en la pandemia, ¿no? Entonces, pues llegan también con algunas situaciones de depresión, situaciones, como les menciono, de estrés, pues se viven violencias también en las familias, ¿no? Entonces, o se vivieron, a lo mejor todavía, pero pues esto ha implicado también muchos problemas en este regreso a clases o en este regreso a actividades presenciales. Totalmente, y son de los grandes retos que se tienen, ¿no? Al reincorporarte nuevamente a lo que antes hacías y que dejaste de hacer 2 años, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podría dar como para salir victoriosos, ¿no? Como para poder un poco adaptarnos nuevamente. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Bueno, pues yo creo que para los alumnos, para nuestros estudiantes, algo muy importante es como ir tomando las cosas, a lo mejor poco a poco, de manera tranquila. Yo creo que no quererse comer nuevamente el mundo en- o recuperar esos 2 años que nos resguardamos, pues con situaciones que implican a lo mejor mm, quizá incluso algunas situaciones, por ejemplo, de adicciones, ¿no? A lo mejor los problemas, quizá la falta de convivio, de repente escucho, veo información que pues ya están pues en los lugares en donde pueden Ujú. ingerir bebidas alcohólicas y bueno, pues no dudo que a lo mejor consumir también alguna droga. Pues tener mucho cuidado en ello, ¿no? O sea, lo que a lo mejor en estos 2 años que estuvimos guardaditos, no necesariamente tendríamos que comernos al mundo entero y hacer más de lo que a lo mejor pudimos haber hecho en esos 2 años si hubiera sido todavía de manera presencial o la vida cotidiana de entonces, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante pues irnos con calma en ese tipo de situaciones, tratar de identificar, por supuesto, cuáles son como mis habilidades que no desarrollé, que a lo mejor esos 2 años no me permitieron hacer una práctica tal vez, o que la tuve que hacer en línea y que no tuve la oportunidad a lo mejor de tener una entrevista cara a cara y a lo mejor identificar quizá ese lenguaje no verbal en las personas con las que estoy entrevistando o estoy atendiendo, ¿no? Por ejemplo, en la práctica clínica, o a lo mejor en las aulas también. Por ejemplo, yo que estoy en el ámbito de educación, desarrollo y docencia, pues también algunas de las actividades que hicieron mis alumnos fueron en línea. Y en este sentido de no percibir la problemática también educativa ya en las instituciones mismas, pues también esto nos deja como ciertos huecos
que son necesarios de identificar para poder entonces acercarme a ellos o a los profesores o a mis compañeros que a lo mejor sí logran esas habilidades y tratar de desarrollarlas también, ¿no? En relación con los conocimientos teóricos, tal vez aquí sí sería muy importante, pues, ser como vamos, como muy honestos con nosotros mismos y decir, esto lo entregué por entregar, pero no aprendí nada. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto, no? Y también acercarse a quien conoce sobre el tema, aunque ya no sea la asignatura que estamos llevando en este semestre, por ejemplo, en este año escolar, de todas formas, si es algo que me interesa o si es algo que seguramente estoy necesitando, para poder adquirir otros conocimientos o ampliar esos conocimientos, pues sí, acercarme a los profesores, a los compañeros, a los libros, tratar de ser muy sinceros en ello, ¿no? Yo creo que sí es muy importante ser honestos en que no aprendí nada en estos 2 años y ahora puedo retomarlos. Y tengo esa posibilidad, ¿no? Si realmente estoy como muy clara de que me faltan esas habilidades o esos conocimientos. Entonces creo que ese es un paso muy importante como para ir recuperando, ¿no? Y tratar de ir consiguiendo pues ese éxito tal vez en nuestra trayectoria escolar. ¿Habría alguna recomendación para los papás, por ejemplo? Porque, pues como alumno, pues sabes, ¿no? Sabes que vas a la escuela, que tal vez ahora la desmañanada o el tráfico o el que ya no como igual como en casa, eso nos impacta, ¿no? Pero a veces los papás que están como un poquito afuera de eso dicen, no, pues mira, es que no haces la tarea, es que llegas y te duermes. O sea, ¿cuál sería la recomendación para los papás? Ellos también tienen que tener mucha paciencia, mucha paciencia y comprender que los conocimientos y las habilidades no se adquieren en una semana, en un día, en un mes. Entonces tienen que tener como mucha calma, dar el apoyo también a sus hijos, porque bueno, pues es necesario también. Sabemos que muchos padres trabajan, Sí. tienen jornadas largas de trabajo y poco tiempo tal vez como para poderse sentar con sus hijos y bueno, revisar los temas, revisar a lo mejor la información que se necesita para las tareas, en fin. Yo creo que sí es muy importante tratar de tener esos espacios. Yo a veces les comento también a los padres de familia que 15, 20 minutos que le dediquen a sus hijos, pero así olvidándose de todo y centrándose en su hijo o en su hija, creo que eso es muy importante. Porque, y no nada más para las cuestiones escolares, sino también para la convivencia misma, ¿no? Para mejorar esa convivencia, para saber, no preguntar solamente cómo te fue en la escuela, porque los niños tienden a decir, bien, ¿y qué aprendiste? Pues no me acuerdo, jugué, cosas de este Sí. tipo que a lo mejor no son muy claras, porque ni siquiera los niños o las niñas lo tienen claro, ¿no? Pero sí preguntarles o platicarles, oye, en el trabajo me cansé muchísimo, tuve mucha carga de trabajo y ahora platícame tú qué hiciste, ¿no? O qué te dijo la maestra, jugaste con tus amiguitos, con tus compañeras, qué te pasó, qué fue lo más importante el día de hoy, cómo te sentiste, te gustó ir a la escuela. O sea, preguntas diferentes y que vayan guiando justamente la posibilidad de recuperar esas experiencias que van teniendo ahora los niños en la escuela después de 2 años casi, pues de estar en casa, ¿no? Entonces yo creo que a los padres de familia sí tienen que tener mucha paciencia, acercarse a sus hijos, tener esos espacios, 15, 20 minutos para ellos y tener la posibilidad, a lo mejor sé que puede ser como muy difícil para muchos de ellos, pero también revisar con ellos los libros, a ver qué dice aquí, leer o léeme este cuento, esta lección que viste en la escuela, a ver si yo puedo aprender al respecto. Y bueno, tratar de ir también aprendiendo con ellos, ¿no? En caso de que nos demos cuenta como padres de familia que también es un tema que a lo mejor no manejo, que me cuesta trabajo, bueno, pues también acercarnos a la escuela para solicitar el apoyo. Eso es muy importante. Está bien Ok, padre. sí. Doctora, ya que comenta y pone en la mesa este tema de la familia, este tema de que la honestidad y este tema de la proactividad inclusive,
¿Usted qué piensa de esos comentarios al inicio de la pandemia cuando, no sé, salían reportajes en la televisión o los familiares hacían algún comentario de ahora estamos haciendo lo que los maestros deberían estar haciendo? Y como esa especie de queja de estar, eso que usted está diciendo ahorita, ¿no? De apoyar al hijo, a la hija. ¿Usted qué piensa de esos comentarios de alguna manera, pues negativos respecto a la educación, al papel del docente? Bueno, yo creo que los padres no se daban cuenta o no sabían lo que implica estar no con un alumno de su hijo, ¿no? Sino con 25, 30 y a veces hasta con 40, ¿no? Claro. Entonces, pues esta queja yo creo que no tiene mucho fundamento en el sentido de que no se volvieron tampoco los maestros ni las maestras de sus hijos, o sea, no dejan de ser padres ni madres, ¿no? O sea, eso es innegable, pero sí tal vez se dieron cuenta de que no es fácil, ¿no? Mantener al niño, a la niña sentados haciendo la tarea por 15 minutos, ya se distrajeron a los 16, ¿no? Yo creo que esa sí es una situación que a lo mejor la sufrieron los padres de familia, pero estoy segura que no se convirtieron en los profesores ni las profesoras de los niños, porque eso es algo más, ¿no? Ellos no planearon tampoco las clases que iban a tener sus hijos, que ese es un trabajo que nos corresponde a los Claro, profesores. claro. Ellos no identificaron a la mejor quizá esas fallas de cómo estaba estructurando el niño el conocimiento, por ejemplo, como para poderlo guiar. A veces, en el mejor de los casos, y seguramente que hay muchos padres de familia que sí lo hicieron, pero muchos otros no, porque tampoco lo pudieron identificar. Entonces, también se convirtió en esta otra situación de cumplir por cumplir, pero no por aprender. Yo creo que ese es también un aspecto que, bueno, pues yo sí pondría en duda y consideraría que en realidad no se convirtieron en los padres. Sí la sufrieron, por supuesto, porque no estaban acostumbrados a la mejor a Sí. tener todas las horas ahí a sus hijos, ¿no? Seguramente que sí, seguramente que no fue fácil tampoco para ellos. Además de tenerlos ahí, pues hacer el trabajo que correspondía quizá a su actividad laboral y bueno, pues tampoco fue fácil. Y tampoco fue fácil, a lo mejor, además de estas dos actividades, pues hacerse cargo de la casa, ¿no? De la limpieza, de la Claro. comida, ¿no? Entonces, sí, fueron tiempos muy difíciles. Pero Sí, bueno, pues y de la dinámica familiar, ¿no? Porque, pues, en el mejor de los casos, cada uno puede aislarse, pero en el no tan bueno, estás todos juntos y eso es bien complicado, ¿no? Incluso ese tipo de contexto también afecta el aprendizaje y el cómo tú te adaptas a esta nueva forma de tomar tus clases, ¿no? así es, sí, sí, no fue fácil. Y seguramente que, bueno, pues aunque haya sido todo un proceso de adaptación. A lo mejor yo esperaría y ojalá si fuera que la mayoría sí pudo haber salido adelante de esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, esto que nos comenta, doctor, es muy interesante porque en el proceso terapéutico, ¿no? Cuando estamos trabajando con adolescentes o cuando estamos haciendo una intervención, por ejemplo, en una escuela, yo fui orientador algunos años de mi vida laboral, de repente el papel de los papás es muy limitado y de cierta manera ven a la escuela como, ahí te lo encargo, ahí te lo dejo, o en terapia, ¿no? Ahí arréglamelo, yo lo espero aquí en la salita o luego vengo por él, ¿no? Entonces, un poco el comentario, la pregunta más bien va por en este sentido, ¿no? De que los papás se enfrentaron a la realidad escolar, académica de sus hijos. Imagino muchos que se dieron cuenta como esto que decía hace ratito, ¿no? De la dificultad para leer, para articular una idea, para expresar. Entonces, queríamos comentarlo con usted justamente es para eso, ¿no? Para poner en la mesa, pues que el papel de la familia es bien importante para el desarrollo escolar académico, ¿no? Súper importante, César, súper importante. Y es cierto, ahorita con estos comentarios que mencionas de que la familia a veces deja al hijo en la escuela como para que se encargue de su educación, o con el psicólogo para que lo arregle, me Ujú. hiciste recordar este libro del Mago sin Magia, ay, no recuerdo en este momento la autora, pero después se los digo si me acuerdo, que de alguna manera sí lo menciona, ¿no? El papel del psicólogo en la sociedad no es fácil, en la escuela tampoco. Y entonces los padres de familia dejan justamente a sus hijos en la escuela como para esta parte de la educación
Cuando la educación sabemos que empieza desde la familia, ¿no? O lo deja con el psicólogo, cuando sabemos que también muchos de los problemas también dependen de los padres de familia, ¿no? Entonces, sí, ha sido una situación complicada que seguramente muchos padres de familia se percataron de ello. Totalmente. En su experiencia, doctora, y con los profesores con los cuales usted convive, eh, ¿cómo es que ellos han enfrentado este tema de las clases presenciales, ¿no? Porque ya hablábamos del reto que representó antes de la pandemia, perdón, durante la pandemia, pero ahora ellos, ¿cómo lo hacen? Fíjate que este ha sido un fenómeno que he escuchado también en varios espacios educativos. Y es que al inicio, en efecto, no se sabía cómo. Y se extrañaban, por supuesto, las clases presenciales, ¿no? Eh, ya acercándose el tiempo en cuando empezamos a tener como estas modalidades híbridas, algunas semanas presenciales, otras en línea, ya los profesores no querían regresar en algunos casos. Ya dijeron, no, mejor no Mejor regresemos así. todavía, sigamos en línea. De hecho, todavía hay quienes consideran la posibilidad en algunas situaciones, en algunas clases, de hacerlo también en línea, ¿no? A distancia. Creo que tiene sus ventajas algunas situaciones y otras, pues es necesaria la presencialidad, ¿no? Pero sí les costó trabajo a algunos de los profesores o profesoras. De hecho, también como un poco en este temor, porque pues todavía tenemos la posibilidad de tener COVID y bueno, pues esto va a durar durante mucho tiempo, yo creo, ¿no? Claro. Y al principio, pues sí, cuando ya se hablaba de manera más determinada de este regreso, pues sí, había como cierta resistencia. Ya han pasado, al menos en la carrera, pues más de un mes, casi 2 meses de actividades presenciales, y creo que ya hemos tomado como nuestro ritmo, ¿no? Nuestro paso, nos hemos otra vez integrado a las actividades presenciales de una manera también, creo yo, favorable. Todavía a lo mejor incluso señalando algunas necesidades que son muy importantes para este trabajo presencial, pero que ya hay como un ritmo, ¿no? Ya nos acostumbramos a que tenemos que salir más temprano para evitar el tráfico, o a lo mejor tener preparada nuestra presentación, porque todavía a lo mejor la utilizamos y creo que eso va a ser muy importante, tener como un apoyo para nuestras clases, o a lo mejor ya sabemos que tenemos que estar como al pendiente del uso del cubrebocas con nuestros alumnos, en fin, ya hay como ciertas actividades que se vuelven ahora otra vez cotidianas a través del cuidado que debemos de seguir teniendo y que, bueno, pues lo vamos observando, ¿no? Entonces, sí, creo que al principio fue difícil, pero ya estamos agarrando otra vez el paso para esta presencialidad. Es muy interesante, y es súper rápido. Hay un CCH muy cerca de donde vivo y entonces es una avenida muy grande. Y yo me acuerdo que cuando reiniciaron las clases presenciales, el cruzar la avenida era un tema bien complejo porque los carros se meten y entonces los chicos iban caminando, pero no veían la emergencia. O sea, la emergencia de estar caminando en la avenida y que pues en algún momento se va a poner la luz verde y los coches van a pasar y ellos iban muy tranquilos y yo decía, ¿cómo no? Conforme fue evolucionando, pues yo creo que aprendieron, ¿no? Y entonces ahora van volteando y van rápido, ¿no? Ya, y entonces hay una Corre. evolución, precisamente porque ahora lo vives, ahora sales, ahora te enfrentas a otras cosas, entonces incluso eso pues favorece su aprendizaje con otras habilidades. Claro, sí, sí, es parte de lo que también hizo falta en esos 2 años, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Sí, doctora, retomando un poco esta idea, ¿cree usted que el tema de lo cultural, de lo deportivo y de estas actividades que a veces no están relacionadas con la academia, justamente, esas actividades sufrieron algún impacto? Seguramente sí, usted ya nos explicará ahorita, pero también enfrentan un reto ahora en el regreso a lo presencial o a lo híbrido, no sé.
Sí, por supuesto que también se padeció de ello, ¿no? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, ir a los conciertos, y bueno, pues no he ido desde hace más de 2 años, ¿no? Sí, Prácticamente. Entonces, creo que sí, hubo muchos espacios culturales que quizá no hubo esa posibilidad de hacerlo estando en plena pandemia. Hoy en día se empiezan a abrir los espacios y qué bueno, creo que eso es magnífico, que tendría que ser esta educación vamos, no nada más académica, sino una educación integral, ¿no? Donde también los niños, los adolescentes, los jóvenes se puedan insertar en estas actividades culturales, deportivas incluso, ¿no? Yo creo que, bueno, pues sabemos que durante la pandemia hacer ejercicio era un poquito más complicado, ¿no? Para sí, muchos. A veces el hecho de pasar mucho tiempo frente a la computadora haciendo actividades académicas, pues también esto nos afectó físicamente, ¿no? O sea, empezamos a subir de peso, nos está sí, costando trabajo recuperarnos o bajar unos kilitos que subimos de más. sí, sí, sí. La condición física, ¿no? En donde estoy ahora en la oficina, pues son dos pisos los que hay que subir. Y bueno, de repente me siento un poquito tranquila, porque no soy la única que se sofoca y que llega así como que, ay, ya no puedo más, ¿no? Sino también mis compañeros, los alumnos mismos, ¿no? También empiezan Sí, a tener así como esta actividad física tan importante que al principio pues nos está costando trabajo recuperar la actividad. Entonces, sí, sufrieron pues, una falta de actividad, tanto cultural, artística, deportiva, que ahora yo creo que también es como ir abriendo esos espacios poco a poco, porque creo que también en algunos sectores, a lo mejor, tal vez en algunas personas todavía se tiene como cierto temor de acercarse a esos espacios, de estar en el centro cultural, a lo mejor a su máximo cupo. Esto también nos pone a algunos ansiosos, ¿no? sí, Eh, pero bueno, pues cuidar, tal vez, sobre todo, pues el uso de cubrebocas, lavarnos las manos con claro. frecuencia, tratar de ser también como muy responsables de que si me siento mal, de que si tengo, a lo mejor amanecí estornudando o con dolor en la garganta, pues bueno, cerciorarnos de que no es COVID para poder continuar con nuestras actividades o tener un tratamiento que sea necesario, pero sí atendernos médicamente para evitar cualquier situación, incluso pues poner en riesgo a otros, ¿no? En la parte deportiva, pues por supuesto, ¿no? Y sobre todo en el deporte, cuando esta parte del cubrebocas nos estorba mucho, Sí, 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 bueno, pues sí. tenemos que convivir con otros que a lo mejor pues hay que quitarse el cubrebocas, ¿no? Entonces, pues este tipo de situaciones a lo mejor también genera mucha ansiedad en algunas personas. Creo que pues quienes se dedican justamente al entrenamiento de algún deporte o alguna actividad deportiva, pues sí tendrán que tener como mucho cuidado y pues establecer como protocolos, ¿no? De qué hacer en caso de. Yo creo que eso es algo muy importante. Y también socializarlo, ¿no? Creo que eso es muy importante porque a lo mejor muchos todavía se resisten a ir al gimnasio o a hacer alguna actividad deportiva de contacto incluso, pues por este temor. Pero yo creo que siguiendo protocolos, teniendo cuidado, siendo responsables, pues esto se puede volver a retomar sin mayor problema. Sí, sin duda. Sí, nos afectó físicamente, emocionalmente, nuestras rutinas. Y bueno, pues todo esto que platicamos, doctora, pues la verdad es que esperamos que le llegue a nosotros les decimos que son nuestros amigos, a nuestros escuchas, y a los que están estudiando, a los que están retomando su rutina en el trabajo, que puedan escuchar un poco también lo que se vive, ¿no? En otros roles o con otros compañeros, con otras personas que nos acompañan, ¿no? Nosotros tenemos un ritual con nuestros invitados y siempre al final de nuestros episodios les decimos que completen la frase de nuestro podcast y es básicamente, ojalá hubiera sabido antes. ¿Qué le hubiera gustado saber antes, doctora? Wow. Bueno, ojalá hubiera sabido antes de la pandemia qué hacer con mis grupos para poder dar clases. Sí, Ojalá hubiera sabido antes el uso de las herramientas digitales para poder Y hacer más activas mis clases y cerciorarme que realmente están participando mis alumnos.
Ojalá hubiera sabido antes, tal vez ayudar también y apoyar a mis estudiantes para que ellos también puedan aprender y desarrollar esas habilidades que no son fácil de hacer. Creo que ojalá hubiera sabido antes muchas cosas para poder reintegrarme de manera conveniente también a la presencialidad. Sí, totalmente. Ay, pues muchas gracias, doctora. La verdad es que fue para nosotros un gran gusto tenerla aquí, que nos comparta esto que sabe. Esperamos que este episodio y esta información le llegue a las personas que ahorita estén atravesando este tema de lo a distancia o en línea a presencial. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, César, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, pues un gusto y ojalá que sí, que se quede algo de lo que hayamos platicado. Sí, seguro que sí, doctora. La información que usted nos brinda, pues es de primera mano, ¿no? ¿Quién más que alguien que está al frente, en este caso de la carrera, y pues toda la experiencia que tiene, el contacto con muchas personas? Entonces, seguro sí, amigos, amigas, escúchenlo todas las veces que quieran, porque los tips que nos deja hoy la doctora nos van a permitir sobrevivir a al siguiente semestre, toda la carrera, toda la preparatoria, en fin, ¿no? Y amigos, pues llegamos al final del episodio. Queremos darle muchas gracias por haberse quedado hasta estos minutos. Y pues bueno, síganos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas. Y nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, adiós.